Idea central: nunca pierda de vista la bondad y fidelidad de Dios. Aplicación para la vida. La mayoría de los estadounidenses conocen la historia de la compra de Luisiana, que tuvo lugar en 1803. Esa simple adición de territorio duplicó la superficie terrestre de Estados Unidos. Poco después de la compra, el presidente Thomas Jefferson encargó una expedición para explorar y cartografiar la mayor parte posible del nuevo territorio. Algunos de esos héroes son bien conocidos: el capitán Meriwether Lewis, el teniente William Clark y la joven Shoshone Sacagawea. Esta compra de Luisiana siempre nos la dan en los estudios de ciudadanía. Se la compraron a Francia. A Francia se la compró, Francia. A los franceses, porque era Luisiana, y tú ves mucho acento francés de esa época de ellos, y es porque estaban los franceses ahí. Alguien menos conocido fue el sargento Patrick Gass. El sargento Gass estuvo a cargo de la expedición en muchas ocasiones, construyó importantes fuertes en el camino e incluso publicó el primer libro sobre la expedición a su regreso. Patrick no fue el primero de los nobles Gass en servir. Patrick no fue el primero de los nobles Gass en servir en nuestras fuerzas armadas, ni mucho menos el último. Muchos de nosotros hemos servido hasta el día de hoy, incluyéndome a mí y a 2 de nuestros hijos. Hemos servido por una razón principal: recordamos que vale la pena luchar por nuestro país. Hace mucho tiempo, otro militar comprendió la importancia de recordar. Josué había presenciado grandes victorias y había experimentado su cuota de fracasos. Habría más de ambos en los días venideros, mientras se preparaba para guiar al pueblo de Dios a una de sus mayores victorias. El Señor prepararía sus corazones, llamándolos primero a recordar su obra del pasado. Aquí hay una lección para todos nosotros: no olvidemos recordar. Amén. Qué bonita historia, ¿verdad? Pues yo no sabía, cuando empecé a leer la aplicación para la vida, que el país de Estados Unidos compró el estado de Luisiana. Entonces, casi muchas historias, creo que también en otros países como México, creo que Guatemala, según la historia, que vendió el estado de Chiapas, todo lo que era de Guatemala ahora es parte de un estado de México. Son tierras muy fértiles, son tierras donde producen mucho café, donde producen mucha... refresco. Sí, exacto, muchas fertilizantes, o sea, fértiles, tierras muy fértiles. Y ahora no es de Guatemala, si son ya México se enriquece con todos los productos de la tierra. Entonces me imagino que en otros países lo han hecho así. Pero México también vendió a Estados Unidos, ¿verdad? México tal vez, parece que el estado de Texas, todo eso. Texas, California, California, México. Texas. Hace muchos territorios. Sí, mucho territorio, ahí donde avanzaron más lograron salir ¿cómo se llama? Al Pacífico. Sí, entonces es una bonita historia, ¿verdad? Comparándose con la historia que nos relata la Biblia respecto del pueblo de Israel, que Dios promete el territorio de la tierra de Canaán hacia ellos. Y es tan interesante ver cómo Dios trabajó y los llevó para llegar a la tierra prometida, y no fue de un día a otro día, sino hubo un proceso que ellos tenían que caminar, tenían que enfrentar a obstáculos en el camino, por ejemplo, que no podían cruzar el mar, el río Jordán. Entonces, Dios, y siempre con su gran poder, ¿verdad? Y Dios es poderoso y siempre haciendo milagros con el pueblo de Israel. Pero veremos, entonces, dice que cuántas veces nosotros hemos dado
¿Cuántas veces Dios nos ha hecho con nosotros grandes cosas y cruzar nuestro propio Jordán? Debemos de ahora entender a nosotros mismos cuánto Dios ha trabajado con nosotros en la vida personal de cada uno de ustedes. Han experimentado tal vez muchas circunstancias en la vida, como en mi vida personal, y les sirven para testimonio de otras personas. Y todo el trabajo de Dios que ha hecho en cada persona, Dios siempre nos hace un milagro de cruzar nuestro propio Jordán de la vida, los grandes desafíos en la vida. Miremos todo el capítulo 4 de Josué nos habla acerca de una enseñanza que dejó bien clara al pueblo de Israel, y Dios nos enseña estos milagros a no borrar los milagros, sino construir esos milagros como monumentos de fe en nuestra vida. Dios quiere que recordemos sus milagros. ¿Por qué razón que Dios quiere que recordemos sus milagros? Porque Dios dijo al pueblo de Israel diciendo: para esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significa estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando a ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumentos conmemorativos a los hijos de Israel para siempre. Aquí entonces Dios deja señales milagrosas en la mente del pueblo de Israel, porque Dios sabía que el hombre se puede olvidar de cosas, ¿verdad? Cuando como seres humanos nos olvidamos de cosas que ya no nos acordamos de lo que ha pasado. Sí. Entonces Dios quiere que recordemos sus milagros. Después de cruzar el Jordán, el pueblo de Israel, Dios ordenó a 12 hombres, uno por cada tribu. Ya sabemos quiénes son los tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Y Dios ordena una persona por cada tribu, tomando piedras del río y coloquen como monumento. Dios sabía que el ser humano se iba a olvidar de todos los milagros que Dios había hecho, y también Dios hizo establecer estas señales de piedras como monumentos. Él hizo como visibles de mantener en la memoria de su fidelidad de Dios en el ser humano. La obediencia completa glorifica a Dios. Dice que los hijos de Israel lo hicieron así como Josué mandó. Tomaron 12 piedras en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme el número de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y los pasaron al lugar donde acamparon y les levantaron de ahí. Ahora viene en lo que Dios dice, que el pueblo de Israel obedeció por completamente a Josué. Obedecieron completamente el pueblo de Israel y glorificaron a Dios. Dice que la obediencia glorifica a Dios. El pueblo dice que no cuestionó por qué Dios, Josué nos da estas instrucciones. Ellos no cuestionaron, sino ellos obedecieron. Amén. Obedecieron y glorificaron a Dios. Aunque tal vez ellos no entendían por qué Dios estaba haciendo eso de estas 12 piedras, porque todas esas instrucciones que Dios le había dado a Josué. Pero ellos no cuestionaron, ellos hicieron todo lo que Jehová había mandado al pueblo de Israel. Ahora bien, el propósito eterno de Dios, incluso lo que Dios hace en nuestras vidas, a veces pensamos que no son cosas importantes, pero hay cosas que Dios trabaja en nuestras vidas, son importantes para enseñarnos a confiar completamente en la palabra de Dios, porque
la palabra de Dios nos explica todo. Sí. Y todo lo que sucede en nuestra vida tenemos que entender, aunque no son cosas grandes para nosotros, pero son cosas que Dios nos está enseñando para comprender y también para entender completamente en la palabra de Dios. Aunque no comprendemos que Dios pide algo de nosotros en estas ocasiones cuando Dios empiece a trabajar en nuestras vidas, pero todo tiene un propósito para nuestra vida, un propósito tan grande para nuestra vida. Amén. Dice que los milagros de Dios deben ser testificadas a las generaciones futuras. Vemos, nosotros recordamos ese milagro que Dios realizó con el pueblo de Israel en aquel entonces. Pero están en las Escrituras, lo vemos como una historia tan poderosa, tan linda, porque vemos la mano de Dios cómo trabajó con el pueblo de Israel. Sí. En el versículo 24 del mismo capítulo 4 nos dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Amén. Ahora bien, Dios hizo esto en memoria del pueblo de Israel, sino como testimonio también para todas las naciones. Dios hizo eso no solamente para el pueblo de Israel, sino que también Dios hizo este gran milagro para todas las naciones, para que las naciones se den cuenta del testimonio de Dios que había hecho a través de Josué y a través de su pueblo en aquel entonces. Estos milagros, dice, eran una proclamación visible de la grandeza de Dios, no obrando en nuestra vida, sino para que su poder sea conocido y su nombre entre vosotros. Cada cosa que Dios hace en nuestra vida, hermanos, Amén. debemos de compartir, debemos de testificar para que otros conozcan el testimonio de Dios en nosotros. En todas las naciones en aquel tiempo, Dios hizo este gran milagro no solamente para el pueblo de Israel, sino también para otras naciones de la tierra. Ahora vamos a ver el capítulo 4, su versículo 1. Vamos a leer, hermano José Castro, nos puede dar la lectura del capítulo 4, versículo 1 y 3. Amén, así dice la palabra. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar en el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad de los pueblos 12 hombres, uno de cada tribu, mandad y les diciendo, tomad y aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes de los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Amén. Dice, todos sabemos ya la historia de Josué, que es el sucesor de Moisés. Aquí Moisés muere y Josué se levanta como un nuevo líder de Israel. Seguramente que todos estos milagros ya, cuando Josué andaba entre el pueblo juntamente con Moisés, seguramente él se había dado cuenta de todo lo que había realizado Dios con el pueblo de Israel desde Egipto. Desde Egipto ya todo esto ya venía en la mente del pueblo de Israel, todos los milagros que Dios hizo en Egipto cuando Dios saca a su pueblo de Israel, los milagros que él hizo, las 10 plagas que la Biblia nos habla, en el camino Dios los protege con columnas de fuego en la noche, en el día, columna de nube, en el mar. Todo eso ya Josué ya sabía, todas esas historias, esos milagros que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Él ya sabía. Es por eso que es muy importante a que nosotros conozcamos
el poder y la grandeza de nuestro Dios. Porque si nosotros no sabemos nada, ¿cómo podemos enseñar al pueblo de Dios si no sabemos de nada de la historia, de todo lo que Dios ha hecho, su obra poderosa en la tierra desde el principio hasta hoy? Igual manera Josué ya sabía que Dios iba a estar con él. Sí. Seguramente que Josué también estaba cuando Moisés iba delante del pueblo de Israel, cuando extendió la vara y luego se abrió el mar. Amén. Y una persona que puede hacer estas cosas, todos esos milagros que la Biblia nos habla, hermanos, nos sirve a nosotros como para recordar los milagros poderosos que Dios ha hecho en nosotros. Todo, no solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento podemos recordar también los milagros que Jesús hizo. Sí. En el ministerio, de que cuando Él estuvo sobre la tierra, sanando a los enfermos, hacía correr a los cojos, a los ciegos, los hacía ver, a los sordos, todo eso, a leprosos los hacía sanar, al mar los hacía calmar, todo eso. Los grandes milagros que Dios hace, que Dios ha hecho a través de Jesucristo, y todo eso testimonios nosotros no debemos de dudarlos, sino son historias poderosas que nosotros podemos testificar a Jesucristo a otras personas. Es por eso que Josué había visto el mar rojo que se dividía para que el pueblo de Israel pasara en tierra seca. Seguramente también vio Josué cerrar el mar, cuando se cerró el mar, y luego vieron todos los soldados egipcios se quedaron ahogados en el mar. Vemos el poder de Dios, hermanos, y todo eso lo podemos adquirir nosotros en nuestra mente y poder testificar esos grandes testimonios que Dios ha hecho para el mundo, para todas las naciones, así como dice el versículo 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Dios es poderosa. Amén. Para que la mano de Dios es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Así que, hermanos míos, también podemos ver todos los milagros que ya hemos estudiado, todo lo que el libro de Hechos, y cómo Dios trabajó con el apóstol Pedro y Juan, y cuando ellos predicaban acerca de la resurrección, la gente no lo creía. Los fariseos no lo creían, los saduceos en especial, que no creían acerca de la resurrección, pero ellos se dieron cuenta de que lo que ellos estaban predicando era verdad. Aún fueron detenidos, fueron encarcelados, fueron perseguidos, fueron amenazados por los gobernadores de aquel entonces, pero el libro de los Hechos nos habla de la libertad de ellos. Ellos fueron puestos en libertad porque no había más que decir ellos que el pueblo, o sea, que las enseñanzas de ellos era una realidad. Amén. No era algo que ellos enseñaban que no tienen fundamento. Ellos verdaderamente enseñaban lo que es la verdad. Podemos darnos cuenta cómo Dios libró al pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Y así estaba pensando de todos los milagros que Dios sigue haciendo ahora, cómo Dios liberta a las personas hoy en día de la esclavitud del pecado. Y esto podemos ver los milagros de Dios a través de que ellos reconocen a Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Cada alma que se convierte en Jesucristo es un milagro del Señor. Sí. Entonces, seguramente, mis queridos hermanos, también Josué había sido el que había ordenado a estos dos espías para espiar al pueblo de Canaán. ¿Y cómo Dios libró a estos dos espías en la mano de estas
de estos que habitaban en la tierra de Canaán. Ya sabemos quiénes pueblos habitaban ahí. Habitaban los amorreos, y otros pueblos que habitaban ahí. Entonces, y Dios los liberta ahí de la mano de ellos. Y a través de una mujer prostituta, dice la Biblia, que se llamaba Rahab. Entonces Dios ahí los protegió a ellos. Después de la instrucción que Dios transmitió a los sacerdotes y en todo el capítulo 3, si leemos el capítulo 3 nos habla de la tierra prometida, el capítulo 4 y el capítulo 8 nos habla de la promesa de Dios de entregar al pueblo de Israel la tierra prometida. Y así también pero también tenía que cruzar, para llegar a la tierra prometida, tenían que cruzar el río Jordán. En el capítulo 3, su versículo 9 al 13, ¿algún hermano nos puede leer? 3, 9 al 17. Al 13. Al 13. Capítulo 3, 9 al 13. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y echad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en estos conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, que les echarán delante de vosotros al cananeo, al ateo, al hebeo, al fariseo, al gergeseo, al amorreo y el jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio de Jordán. Tomando pues ahora a 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaba el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas de Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, porque las aguas que vienen de arriba se detendrá en un montón. Aquí podemos ver el milagro de Dios que hizo, y todo el pueblo vio, y ellos pasaron en tierra seca, así lo mismo como hizo Moisés en el Mar Rojo. Lo mismo que Josué, era mandato de Dios, y Dios le dice a Josué, y aquí Josué hace el milagro que ellos vieron, la obra del Señor. Por eso el gran milagro del Señor, así tal como Josué le había dicho, el río Jordán se detuvo y se convirtió en un muro de agua, de modo que el pueblo pudo cruzar en tierra seca. ¿Se imagina usted si podemos ver esto, ver ahora, viajarnos ahí por tal vez el agua más cerca, el mar más cerca aquí es el Moro Beach? Si usted puede ir ahí, fuimos ahí a experimentar con mi esposa. Es tan lindo, es lo que es la naturaleza que Dios ha hecho. Pudimos, siempre ahí la gente va y paga un helicóptero y va sobre lo que es el mar. Y pudimos ver todas las maravillas y ver el más allá, y no tiene fin. Entonces, si fuéramos ahí, Dios nos muestra así esto, ¿cómo sentiríamos nosotros? ¿Cómo podríamos reaccionar de lo que Dios hace, de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel? Abrir el mar, fíjase, y se hizo como pared de aquí, y pudo el pueblo de Israel cruzar en tierra seca. Sí. Y es lo mismo que Dios hizo con el río Jordán, que seguramente que ellos no podían cruzar. Si no se dividía el río Jordán, ellos no podían pasar. Pero Dios hizo ese milagro para que ellos pasaran. Y por eso dice la Biblia que todos estos
milagros de Dios, sea testimonio para todas las naciones. Amén. ¿Y qué reaccionaría todas las naciones hoy si se ve las noticias tan siquiera en las redes sociales abrir el océano Pacífico? Una idea. ¿Cómo reaccionarían todas las naciones en el mundo? Verdaderamente, pues sería un gran admiración para todo el pueblo, para todas las naciones. Y recordar que verdaderamente hay un Dios que hace milagros en esta vida. Ahora, Dios no lo hace eso. En nuestro tiempo, Él lo puede hacer cuando Él quiere. Sí. Pero nosotros no podemos pedir a que Dios lo hiciera como hizo en aquel tiempo. Dios lo hizo porque eso está ya en los planes del Señor. Su trabajo en aquel tiempo. Ahora, Dios está haciendo a través de la oración de nosotros, tal vez no a que se abriera el mar o que se abriera la tierra o algo así. Pero podemos ver milagros que Dios está librando otra vez almas para el reino de Dios. Amén. Eso es gran, para mí es un gran milagro que ellos podían cruzar en tierra seca. Ahora el versículo del mismo capítulo 3 y su versículo 14 al 17. A ver qué nos dice. Un hermano voluntario también quiere leer el 14 hasta el 17. Amén. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes de delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. ¿Okay? Es de admiración ver esto. Si podemos ver estos milagros hoy en día, la reacción de toda la gente, tal vez podrían acercarse más a Dios, ¿verdad? Sí. Pero Dios no trabaja en esta forma como lo hacía en aquel entonces. Él puede hacerlo, pero cuando Él quiere, no lo que nosotros queremos. Y no lo podemos pedir a Dios para que haga un milagro, para que la gente reconozca a Él. Dios nos ha puesto a nosotros como testimonio de Él mismo. Somos como, podríamos decir, la fe que tenemos en Cristo es como el fundamento de piedra que hay en nosotros para testimonio. Nosotros somos el testimonio de Dios. Amén. Para las naciones, para las personas que nos rodean. Nosotros somos el testimonio, porque Dios está en nosotros, hermanos. Aleluya. Antes que el pueblo cruzara el río Jordán, Josué ordenó a cada uno de las 12 tribus que eligiera a un hombre para presentarla para una tarea especial. Así que vemos el versículo 12 del mismo capítulo 3, nos dice el versículo 12. Otro hermano que nos lee del mismo capítulo 3. 3:12. Sí, 3:12. Del Del capítulo 3. Josué
Josué 3:12. Josué 3:12. Tomad pues ahora 12 hombres de la cual de la 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Ahí. Sí. Sí. Sí, aquí dice porque aquí tengo otro versículo que es parecido que este. Dice así: tomad de aquí, de en medio del Jordán y del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Aquí podemos ver, hermanos, que Dios, Josué ordena que cada uno de los 12 tribus que eligiera a un hombre para presentarla para una tarea especial. Ahora bien, las 12 piedras conmemorativas, dice en el Antiguo Testamento, el uso de las piedras eran como recordatorio de la gracia y la protección de Dios en aquellos tiempos. También era un recordatorio de la liberación del pueblo de Israel. Dios hacía este pacto con hombres en aquel entonces. Si podamos ver, Jacob también puso una piedra y dejó una piedra ahí en el desierto que él usó para una almohada donde se quedó. Y sembró una piedra como testimonio y cambió el lugar de Betel a Luz, algo así. Entonces, aquí podemos ver ese testimonio que Jacob dejó. Y también, si podamos también ver lo que Labán, suegro de Jacob, también hicieron un de acuerdo, que también tomaron piedras. Y ellos quedaron de acuerdo de ese de acuerdo que hicieron, y también sembraron piedras ahí para un testimonio, también para conmemoración del pacto que habían hecho. Así que también Samuel también estableció varias piedras como recordatorio de que Dios era testigo de su acuerdo. Entonces, dice Samuel también levantó una piedra y la llamó el lugar Ebenezer, que significa piedra de ayuda, en Samuel capítulo 7, versículo 10, versículo 13. Si usted lo puede leer o alguien lo puede encontrar, Samuel capítulo 7, versículo 10. Primero, segundo. No lo escribí si era primero, pero aquí vamos a corregirlo. En el versículo 10. ¿Alguien tiene el primera? Samuel 7. Sí, 7:10. Samuel 7:10, el primero de Samuel 7:10, así dice. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Amén. Amén. Dice el versículo 11. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriendo hasta bajo a Bet-car. Vamos a ir a segunda de Samuel, capítulo 7, al versículo 10 y 11, para encontrar el... Segundo de Samuel 7, 10, 11. Sí. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicaos los aflijan más como el principio, desde el día en que pues
jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace sobre que él te hará casa. Amén. Amén. El versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Amén. Amén. Aquí en el libro de Samuel, siempre dice que Samuel levantó piedras, y donde se encuentra el lugar de Ebenezer, y también lo que significa piedra de ayuda. Pero podemos ver todo lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. También es un recordatorio que nosotros debemos de recordar lo que Dios ha hecho en Jesucristo, muriendo en una cruz por nuestros pecados, que ahora nosotros como iglesia lo conmemoramos a Él. Hay iglesias que lo conmemoran por una o dos veces, a veces una vez al año. Nosotros aquí lo hacemos una vez al mes, que es la cena del Señor. Es un recordatorio de lo que la iglesia hace, del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Aquí vamos a terminar con la primera parte. No sé si alguien quiere opinar o alguien que quiere agregar de lo que hemos escuchado. Hermano Olma, ¿quiere decir algo? No, estaba viendo yo más o menos cómo era la figura que ellos hicieron, y supuestamente dice que levantaron, sí, que las pusieron seguro en un montón, una pila, ¿verdad? Porque eran las 12 tribus de Israel. Entonces, debieron haber hecho 4 piedras de base, después 3, después 2 y después una, para que sumaran todo 12 piedras. Pero que dicen levantadas, o sea, estaban levantadas, Sí, estaban como un levantadas. montículo, para que dieran prueba de lo que Dios había hecho en ese lugar y en ese momento cuando ellos vinieron, pasaron la noche en ese lugar, cuando pasaron el Jordán. Sí. Lo que aquí está es lo que usted estaba diciendo, que Samuel tomó en el 12:7, 1 Samuel 7:12. Tomó luego Samuel una piedra y le puso en 3 milpas, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Sí, este era el texto. Gracias, hermano Pedro. Entonces vamos a pasar a la segunda parte, y así vamos a ir avanzando con el tiempo. Hermano Mingo, ¿nos puede leer el versículo 4 del capítulo 4, versículo 4 al 7? 4 al 7. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y le dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras? ¿Hasta el 7? Sí. Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre.
Amén. Dice, entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había asignado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Amén. Así que Josué llamó, es como una elección que él llamó. Esta elección era un mandato de Dios, no era lo que Josué quería hacer, sino era ya un mandato de Dios que Dios había ordenado a Josué para elegir a estos 12 hombres. Ya que el Señor había ordenado a Josué que eligiera a los 12 hombres. Dice, tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu, y tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Dios había convertido a Josué como un nuevo líder con capacidad para liderar a su pueblo de Israel. Aquí viene otros pasajes de la Biblia en Deuteronomios capítulo 34 versículo 9, y dice así: y Josué hijo de Nun fue lleno del Espíritu Santo. Eso nos habla en Deuteronomios 34, 9. Escuche lo que dice: y Josué hijo de Nun fue lleno del Espíritu Santo. Siempre cuando Dios nos usa, hermanos, siempre nos llena de su poder, nos llena de su Espíritu Santo. Así que Él hizo ese gran trabajo con el pueblo, con los apóstoles en aquellos tiempos. Dice que los apóstoles también recibieron el Espíritu Santo. Amén. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí dice Deuteronomios que Josué fue lleno del Espíritu Santo. Sí, amén. Tenía sabiduría, tenía la capacidad de liderar al pueblo de Israel. Dios no iba a levantar a cualquier persona, sino Dios ya sabía quién era el siguiente que iba a liderar a su pueblo. Así que Dios ya sabe de antemano, entre su pueblo, en cada iglesia, Dios sabe quién va a levantar en el futuro. ¿Quién va a levantar en el futuro? Dios hace y Dios nos capacita a través de los siervos. Por ejemplo, a través de los pastores. Dios nos levanta. Sí. Me acuerdo en la oración del pastor de nosotros antes, en los años 2000, 2001, cuando él oraba, decía, yo no sabía nada de la Biblia. Cuando él oraba y decía, Señor, levanta misioneros, levanta pastores, levanta maestros, porque era la visión de él, a que toda la iglesia saliera a predicar y a dar testimonio de Jesucristo. Ahora, muchos se han levantado, hermanos, por eso, y somos llenos del Espíritu Santo. Dios hace ese gran trabajo, así como los apóstoles, ellos recibían el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo como Josué. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del Espíritu y de sabiduría. ¿Ve? Tan importante estos. Lleno del Espíritu y también de sabiduría. Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que es por eso viene la enseñanza desde aquel entonces, la imposición de manos. En el libro de los Hechos nos habla de la imposición de manos, cuando fueron elegidos los 7 diáconos en el libro de los Hechos. También fueron llenos del Espíritu Santo, también llenos de sabiduría, pero también llenos de buen testimonio, dice la Biblia. Sí, amén. Así que Dios nos levanta, hermanos, no a cualquiera persona, sino Dios ve nuestra capacidad, Dios nos llena de su Espíritu y Dios nos llena de sabiduría y también de testimonio. Sí, amén. De testimonio, porque es importante nuestro testimonio delante de nuestra comunidad. En el versículo 5 nos habla acerca del arca de Jehová. Acerca del arca de Jehová. Dice
la guía de estudio dice así. Dice a través dice el arca de Jehová, de vuestro Dios. Los dos actos importantes de los capítulos 3 y 4 son el cruce del Jordán sobre la tierra seca y la instalación de las piedras conmemorativas como forma de recordarle al pueblo ese acontecimiento. Lo que es importante aún es el rol de Dios en el milagroso cruce. Su rol es confirmar por la importancia del arca de Jehová, vuestro Dios. El arca es mencionada 15 veces en estos capítulos. Así que, hermanos, el arca de Jehová es mencionado 15 veces en el capítulo 3 y el capítulo 4. Vamos a continuar. Entonces, así, Dios había trabajado con ellos. Dice que también el arca tiene dos descripciones, como el arca del pacto de Jehová y también el arca del testimonio. Entonces vemos que el arca de Jehová dice en el capítulo 3, versículo 3, dice: mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que llevan vosotros sabéis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Así que el arca del testimonio, tanto como el arca del pacto, son testimonio y hacen referencia a todas las leyes, ordenanzas que Dios había dado al pueblo por medio de Moisés en Sinaí. Los sacerdotes, ellos llevaban el arca. Entonces, eso es lo que nos enseña la segunda parte, pero hay algo interesante lo que vi aquí en el libro de estudio. Dice: ¿qué era el arca y cómo se creyó el arca? O sea, ¿qué era el arca y cómo se creyó el arca? Entonces es una pregunta para nosotros. Entonces, pues yo estaba pensando de que el arca del pacto, o sea, el arca de Dios, es pactando Dios con el pueblo de Israel. Y pero ¿cómo crió el arca? O sea, esta es una pregunta para nosotros. ¿Qué era el arca y cómo crió el arca? Dio instrucciones de medidas. Exactamente. Y era como una caja. Era como una caja. Aquí no sé si ahí también hay esto. Aquí viene todo lo que es el tamaño, sí, la medida, todo eso viene aquí. Pero voy a leer aquí para darle a entender mejor lo que dice el autor de este libro. Dice: ¿qué era el arca y cómo se crió? Después de darle a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 19, versículo 20, Dios le indicó que construyera una tienda de adoración móvil, el tabernáculo. También podemos ver en Éxodo 25, 9, para que alojar diferentes objetos que iba a ayudar a la oración en Israel. También podemos ver en Éxodo 25, 31 y 35, 4, 40, 33. Uno de estos objetos era una caja de madera rectangular cubierta de oro. En Éxodo nos habla acerca de esto. Éxodo 25, 10, 22. Esa caja tenía 45 pulgadas de largo, 27 de ancho y 27 de altura, 114 por 69 por 69 centímetros. La tapa también estaba cubierta de oro y tenía 2 figuras de oro que representaban ángeles.
Dios le dijo a Moisés que pusiera las tablas del testimonio dentro de la caja. En Éxodo nos habla en Éxodo 25:16. Era la tabla de piedra como en las que Dios había escrito, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos constituyen la base de su pacto con Israel. La caja debía ser colocada en la parte más santa de la tienda, en Éxodo 40, 20, 21, y representaría la presencia continua de Dios entre su pueblo escogido. Dios dio instrucciones de que nadie excepto los sacerdotes podrían cargar el arca cuando estaban viajando. En Deuteronomios 10:8. Eso era, para eso se crió el arca. Yo quiero hacer un comentario. El arca contenía las tablas de la ley, contenía el báculo del bastón de Moisés y contenía maná. Exacto. Contenía maná. Esas 3 cosas contenía el arca y era sagrada. Cualquiera que no estuviera y tocaba el arca podía morir, ¿verdad? Podía morir. Sí, podía morir. Y eso Sí, porque lo que murieron recuerda. unos cuando entraron. Ok. Y solamente los sacerdotes podían cargarlo. Ahora no leamos cualquier lo que persona. dice San Juan 6:49, bueno, no tanto, dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Sí. Vemos cómo hay una relación del arca de Dios con Jesús. Exacto. Sí. Es una relación bien tremenda. Sí. Preparando el camino. Dios siempre nos dio en el acta del pacto, nos dio su amor para que había un pacto que iba a venir, el pacto de Jesús. Exacto, sí, exacto. Es por eso que les decía hace ratos que nosotros ahora como iglesia conmemoramos, recordamos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y como testimonio que verdaderamente cuando hacemos ese acto, reverenciamos que la presencia de Dios realmente está con su pueblo. Y lo conmemoramos, lo recordamos, porque es real lo que sucedió en aquel entonces. Y nos concentramos en esa realidad que la Biblia nos habla. Sí. Grande Dios. Amén. ¿Algo más para continuar? Bueno, vamos a leer el versículo, hermano Olma, vamos a leer con el capítulo 4, 20 y 24, y así para terminar. Ya nos queda unos cuantos minutos. 4:20. Sí. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos, diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Aquí podemos ver que Josué, Dios le deja toda esta información a la mente del pueblo y de Josué. Cuando preguntare a vuestros hijos, declararéis
que a vuestros hijos, diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Aquí entonces el escritor hace un resumen, como todo el pueblo cruzó, salvo en el río Jordán. Ninguno de ellos fue herido, ninguno murió, todos pasaron. Amén. Pasaron ahí. Y en el versículo 10 nos dice, vamos a ver en el versículo 10 del capítulo 4, para ver cómo ellos cruzaron, salvo y sanos. Ninguno de ellos sufrió heridas, ninguno de ellos, todos pasaron salvos. Josué 10, 4, 10. Sí, ya lo tienen. Amén. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pasaron en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Amén. Pasó. Amén. Ninguno de ellos quedó fuera. Todos pasaron. Todos cruzaron el río Jordán. Dios cumplió la promesa que le había hecho a Josué, exaltando el nombre de Josué. Sabemos que la Biblia habla de que Dios le engrandeció a Josué. Y también sabemos que Josué también es como tipo de Cristo, que también lideró como Moisés, Josué, Jesucristo. En el capítulo 3, versículo 7 nos habla acerca de Josué. Dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amén. Así que el pueblo reconoció el liderazgo de Josué, que Josué tenía la autoridad sobre el pueblo. Amén. Ellos reconocieron y Dios engrandeció el nombre de Josué sobre también todas las naciones y el pueblo de Israel. También el escritor agrega que ese día en que se produjo el cruce fue el día 10 del primero. Esto es significativo, que se menciona la fecha y el mes y el día, y en Éxodo nos declara Éxodo 12, 1, 3. Si alguien nos lee esto, ya para terminar, nos lee el Éxodo 12, 1, 3. Nos menciona la fecha, el día, puede ser el calendario también, porque ¿alguien lo tiene? Amén. 12, 1 al 3, ¿verdad? Sí. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será propicio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres y un cordero por familia. Uh-huh. Dice que después, la Biblia dice a los 10 días del primer mes. ¿Ahí cuál sería? ¿En el calendario romano o...? Porque estaban, en ese tiempo era del día. Puede ser que era el calendario judío en aquel tiempo. Judío. ¿Dónde sería cuál mes? No, como el mes de abril, tal vez. Como eso es más Sí, o menos... No es enero, no es como el Exacto, no es enero. Probablemente abril, porque no es exactamente el mes que salieron el pueblo de Israel en Egipto. Parece que también habla del mes de abril, de Aviv, dice la Biblia. Entonces, podría referirse a abril.
Entonces, pero aquí dice, puede ser que también el mismo mes de los 10 días del primer mes, puede ser abril. Puedes investigarlo correctamente para no quedarnos en dudas. Otros dicen que octubre. Bueno, sí, pues hay que investigar esto porque son historias que verdaderamente tenemos que conocer y saberlo exactamente para darle una respuesta correcta exactamente. Pero aquí dice la Biblia, después de los 10 días, después de los 4 días, dice, 4 días después de cruzar el Jordán, el pueblo de Dios celebró su primera Pascua en la tierra prometida. En Josué capítulo 5, versículo 10, dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Entonces después cuando ellos pasaron una fecha el 10 del primer mes, pero después de 4 días celebraron ahí la primera Pascua en la tierra prometida. Es a los 14 días. Hay una referencia aquí que dice 1491 antes de Cristo. Ese fue el año, supuestamente. Supuestamente. Exacto. Entonces la Pascua para nosotros es en diciembre. Para Israel sería ¿qué mes? Otra vez, mira. Bueno, la Pascua para nosotros sería como celebran la Semana Santa. Buscamos la Pascua judía. Pascua es en diciembre, el 24. ¿El nacimiento de Jesús? No, la Pascua. Pascua judía. Porque se celebra la Pascua, ¿no? No, yo pienso que se celebra la Pascua el mes de abril, que es acerca de la resurrección. Porque el 24 de, ¿qué dijo? ¿Diciembre? Sería la Navidad. Sí, ahí. Entonces sería le llaman Pascua. ¿Se le llama Pascua? Bueno, no sabía eso. Dice que la Pascua judía, conocida como Pesach, comienza el día 15 del mes hebreo de Nisan, que es el primer mes de la primavera en el calendario lunar judío. Sería abril, como usted dice. Sí, pues es más o menos es lo que he escuchado, de lo que he visto en algunos comentarios, más o menos abril. Sí, porque ahí empieza la primavera, algo así. Este calendario gregoriano, esta fecha suele caer entre los meses de marzo y abril. Ajá. Más un probable, una probabilidad. Sí. Muy bien. Después de los 14 días, después de la primera Pascua que ellos celebraron, entonces Dios ordena a Josué a que circuncidara a todos los varones que habían nacido durante 40 años en el desierto. Este ritual sirvió como señal de obediencia al pacto. Josué 5, 1, 9. Pero vamos, el 9 dice así. Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Entonces, ahí Dios ordena al pueblo, a Josué, a que se circuncidara todo varón que habían estado viviendo por 40 años en el desierto. Después entraron a la tierra prometida, entonces la orden de Dios a Josué de circuncidar a todo varón. Sí. ¿Hay una pregunta sobre esto o algo que agregar? Sobre la circuncisión. Sí. Sobre la circuncisión. Que Moisés no había circuncidado a sus hijos. No, porque ya Dios... Y le salió el Señor por el camino. Exacto. Y entonces la esposa dijo,
que le llamó la atención. Ella lo hizo con una piedra. Según la historia. Sí, en ese tiempo, pero ya después ya Jesús dijo que no, la circuncisión, si quiere la hace, si quiere no la hace, no tiene nada que ver. Sí. Ya. Exacto. Bueno, hermano, eso es todo lo que aprendí acerca de esta lección.